Buenos días, mi nombre es Lizeth Elena Bonilla Briñez, soy estudiante del programa de licenciatura en lengua castellana e inglés de la Universidad Antonio Nariño y mi propuesta de proyecto de grado lleva por título Fabuleando, esto es leyendo y creando. Este proyecto gira en torno a la resolución de una pregunta-problema, la cual es cómo potencializar la producción textual en las niñas del grado 202 del Liceo Femenino Mercedes Nariño a través de la construcción de fábulas. Tiene como objetivo general el fortalecer la producción textual en estudiantes del grado segundo del Liceo Femenino Mercedes Nariño a través de la fábula. Dentro de sus objetivos específicos están el diseñar una unidad didáctica haciendo uso de la fábula como estrategia didáctica de mejoramiento, motivar e incentivar el gusto por la escritura en los estudiantes y generar pensamiento crítico y argumentativo en los estudiantes de la educación primaria. Esta propuesta se realiza atendiendo a los estatutos del Ministerio de Educación Nacional establecidos dentro de los derechos básicos de competencias. Uno de ellos es producir textos escritos que respondan a diversas necesidades comunicativas. Para ello, el Ministerio de Educación Nacional asegura que los estudiantes deben desarrollar una postura investigativa. Específicamente, dicen que el estudiante debe buscar información en distintas fuentes, personas, medios de comunicación y libros, entre otras. Para ello, se establece la producción textual como competencia fundamental en el aprendizaje de los estudiantes. Esto se debe a que la producción textual implica diversos subprocesos como lo son la investigación, la comunicación, la imaginación, la organización y creatividad y argumentación. Estos subprocesos brindarán al estudiante lograr un desarrollo integral para un buen desenvolvimiento dentro de su lengua, tanto de forma escrita como oral, teniendo en cuenta que la oralidad y la escritura son dos formas de lenguaje que van ligadas en tanto que ambas tienen una intención comunicativa. Esta idea propuesta de proyecto surgió en el marco de la práctica investigativa número 2, es decir, la práctica de español, en la cual los docentes en formación deben estar inmersos en el aula educativa. Allí se proponen y se diseñan diversas actividades que permitan conocer e identificar las debilidades y fortalezas que tienen las estudiantes. Una de las actividades que se realizó se llamó Escribir mi propio cuento. Esta se realizó a través de una secuencia. En primera instancia, se realizó una lectura y caracterización de diversos cuentos. Por ejemplo, el cuento de la Caperucita Roja, de la Bella Durmiente, de la Cenicienta, algunos cuentos de Ana María Machado y por último, un audiocuento llamado Una mamá para Owen. Allí se identificaron las características del cuento, su estructura, el inicio, el nudo y el desenlace. Posteriormente se realizó un taller de comprensión e interpretación textual, el cual incluía cuestionamientos como cuál fue el problema presentado en el cuento y cómo lo hubiese solucionado. ¿Crees que fue una solución adecuada? ¿Cuál fue la secuencia del cuento? ¿Qué sucedió primero? ¿Cómo puedes identificar el inicio, el nudo y el desenlace? Finalmente se procedió a realizar el ejercicio de escritura, en el cual los estudiantes debían escribir un cuento producto de su imaginación. Allí presentaron la primera dificultad, puesto que las estudiantes escribieron un resumen de los cuentos que habían leído. Es decir, tuvieron problemas con la idea de plasmar algo que fuese producto de su propia imaginación y creación. Para superar la dificultad, se realizó una explicación en donde se les decía a las estudiantes que lo que debían realizar era un cuento corto sobre algún tema que ellas quisieran comunicar, que les gustara demasiado o de algo que quisieran hablar. Fue entonces cuando las estudiantes empezaron a realizar preguntas como ¿puedo hablar de gatitos? ¿Puedo hablar de un superhéroe?
Entonces allí procedieron a hacer sus cuentos basados en sus gustos y en sus preferencias. Después de ello se realizó la lectura de algunos de los cuentos creados y allí se evidenció las falencias que hay con respecto a la competencia de producción textual, más específicamente con respecto a las propiedades que debe tener un texto, la adecuación, la cohesión y la coherencia. Primero, los estudiantes no saben diferenciar las oraciones de los párrafos, es decir, no conocen que para crear un texto completo este debe dividirse en párrafos. Además, presentan debilidad con respecto al vocabulario, pues el uso de muletillas es constante. En consecuencia, es importante destacar que la escritura al mismo tiempo potencia otras habilidades, como ya lo mencionábamos, requería de unos subprocesos que se van desarrollando a medida que se produce un texto. También requiere de un proceso que implica análisis y pensamiento crítico, una debida planeación y estructuración del texto que se va a escribir. Aunque sean estudiantes que se encuentran en una etapa inicial del aprendizaje, los preconceptos y presaberes son de suma importancia para la construcción de su personalidad. Y la producción de un texto puede ser el reflejo del entendimiento que tienen de su realidad y de su contexto. En este proyecto se escoge la fábula como herramienta y estrategia principal, puesto que fue otro tipo de texto que se abordó dentro de las clases y que interesó mucho a las estudiantes debido a que presenta una estructura diferente a la del cuento. Y aún más interesante, transfiere características propias del ser humano, dándole humanidad a los personajes que no hablan, como los animales e incluso a objetos inertes. Además, deja una frase de enseñanza que da la impresión de que se le habla directamente al lector, es decir, que se dirige directamente a las estudiantes. Pues la interpretación y creación de una fábula requiere de una intención comunicativa. Aquí los estudiantes deben pensar qué quieren transmitir y cuál es la enseñanza que quieren dejar, lo que también implica que adquieran una posición crítica frente a su realidad y que desarrollen su capacidad de argumentación, lo que harán evidente dentro de la moraleja. Muchas gracias.